patrimonio histórico nacional, como lo es por ley, y se le permita a todos los argentinos y a todos los extranjeros conocer la casa donde Evita pasó sus últimos días, claro, donde vivió el general Perón, donde los antecesores de esta gente tiraron bombas. Que bajen, le dice. Bueno, ¿cómo está? Saludos, bueno, peronista. Juan, hemos recuperado, dijiste, el Instituto Juan Perón. A ver, nos vienen robando derechos, nos vienen robando la empatía, nos vienen robando la memoria, y un montón de jóvenes de la primera juventud y de la segunda juventud, gente que vio los bombardeos del odio antinacional. Aquí quisieron asesinar a Perón, aquí pasó sus últimos días Evita, hace 70 años bombardearon los antecesores de este gobierno y hace 7 días destruyeron este lugar, que es patrimonio histórico de la nación argentina, no solamente de los peronistas. Acá pacíficamente nos vamos a quedar, nadie se va a encadenar a ningún lado, porque nosotros somos libres en serio. Nosotros queremos la libertad de nuestro pueblo, no la falsa libertad que venden los que tienen un proyecto de miseria planificada y de destrucción de la identidad nacional argentina. Juan, te doy el auricular, está Daniel Grechel y está Ailín también allí. Los está escuchando el dirigente Juan Grabois, chicos. Hola Juan, ¿cómo te va? Gracias por esta comunicación. Ailín, Dani Grechel, el negro de Crónica te saluda. ¿Cómo te va? Acá estábamos discutiendo recién, porque Emma, nuestro compañero que está allí, decía, había 1 o 2 consignas policiales. Y llegó Juan con su gente y recuperó la sede, ¿no? ¿Había prohibición de ingresar, Juan? Porque estamos debatiendo si hay delito o no hay delito. No, yo cuando llegué la puerta estaba abierta. Digamos, estaba abierta. Porque son tan irresponsables. No, pero es que quieren destruir el patrimonio histórico. Acá sí, en vez de venir gente a protegerlo, viniera gente a robar, no tendría ningún problema. Lo que nosotros venimos a proteger el patrimonio de la patria, que no es propiedad privada de mi ley, es propiedad común de los argentinos. Así que no hay ningún delito. Acá hay gente, como siempre fue el movimiento nacional, que lucha en paz. Estamos en Austria al 2600, desde luego, todos los que quieran venir a acompañar esto que para nosotros es una pequeña patriada en el marco de la antipatria, de la permanente burla a los signos nacionales, a nuestra bandera, a nuestros excombatientes y al pueblo que dio la vida, ¿no? A la gente que fue torturada, desaparecida. A ver si te interpreto lo que decís. Lo que creo que querés decir es que el gobierno, todo lo que sea un legado peronista, intenta hacerlo desaparecer, ¿no? Porque yo tomo las palabras del vocero de Adorni diciendo que en donde están ustedes es una carga económica extra que se tiene que evitar, un gasto que se tiene que evitar para el déficit cero. Pero lo que interpreto es que lo quieran hacer desaparecer porque es el legado peronista. Ellos siempre quieren desaparecer las cosas y a las personas. Es su naturaleza. Está en su naturaleza. Está en su ADN. No es democrático eso, justamente. Desde luego, pero si el problema es el gasto, acá hay miles y miles de personas, gente grande que vivió los bombardeos, gente joven que está dispuesta a sostenerlo gratuitamente, para que los argentinos y los extranjeros que venían miles y miles a conocer este cacho de historia que se conoce en todo el mundo. Evita es una figura mundial. Digo, estás proponiendo... Están dispuestos a sostenerlo sin cobrar nada. Acá hay mucha gente dispuesta a dar su corazón. Claro, lo que estás marcando... Hay gente que no piense que todo en la vida es puta guita. Hay gente que cree en los valores, que cree en la justicia social, que cree en la identidad y la memoria histórica y que está dispuesta incluso el Partido Justicialista, entiendo, me acabo de enterar, que les presentó una propuesta para sostenerlo de manera gratuita. Entonces, si el problema realmente no es destruir la memoria y destruir la democracia, sino ahorrar en memoria, ¿no? Bueno, hay gente que está dispuesta a sostenerlo. Bueno, entonces lo que están proponiendo ustedes, digo, vos dijiste, no me voy a encadenar, nadie se va a encadenar porque somos seres libres, y bueno, atentaste contra el gobierno nacional, ¿no? Dijiste que profetan algo que después no terminan cumpliendo. Ahora, ¿cuál es el objetivo entonces? ¿Ustedes se van a quedar ahí hasta qué momento? ¿Hasta que se dicte qué? El objetivo es, primero nosotros hicimos una denuncia penal por la destrucción de este lugar. Hay una imagen muy, muy fea de los bustos de unas estatuas muy lindas de Perón y de Evita, a los que les pusieron bolsas mortuorias. Tienen como una cosa con la muerte, ¿no? Es una imagen muy fea, después se las voy a hacer llegar a la producción. Y eso es una ofensa para
no solamente para los hijos de peronistas, para los nietos de peronistas, para cualquier argentino. Sí. Gente que destruyó una estatua de Osvaldo Bayer, gente que quiere borrar, que quiere hipnotizar Sí. a nuestro pueblo y hacerle olvidar que en este país hubo un tiempo donde había derecho y los derechos se respetaban. Y nosotros, nuestro objetivo específico en este lugar es que si el problema, insisto, es el gasto, que se le conceda a cualquier organismo, al que ellos quieran, a cualquier organismo. Porque incluso entiendo que hay algunos peronistas o pseudo-peronistas, el ministro de Turismo en principio, Sí. en su gobierno, al organismo que ellos quieran, que lo sostenga abierto gratuitamente y que la gente pueda venir a conocer la historia, Sí. que no le roben la ¿Cuánta historia. gente labura Ese es allí? nuestro único objetivo. Juan, ¿sabés cuánta gente depende o laburaba? Ya digo laburaba porque viste que el gobierno rajó tanta gente que uno pierde noción de cuántos salieron despedidos de un área y cuántos del otro. Pero ¿cuánta gente labura allí? La verdad que no lo sé. Y efectivamente hay que cuidar los puestos de trabajo Sí. de cualquier ser humano en cualquier sector público, privado, comunitario. Pero en este momento yo creo que estamos discutiendo algo más de fondo, que es la memoria histórica Sí. de nuestro pueblo. Un pueblo, esto lo decía mucho el Papa, un pueblo que no tiene raíces, que no tiene memoria, deja de ser un pueblo. Entonces, acá no hay un problema de naturaleza sindical, Sí. no hay un problema ni siquiera de naturaleza partidaria. Yo no soy afiliado al Partido Justicialista. Sí. Acá hay un problema de naturaleza humana, histórica y nacional. Y más allá de las identidades de cada cual, el objetivo es simple y sencillamente que se cumpla con lo que dice la ley que creó este lugar como patrimonio Sí, histórico. está la es una ley placa. nacional. Está la placa. Cuando uno entra, Juan, hay una placa que identifica justamente el edificio y explica detalladamente y rápidamente de qué estamos hablando, lo que representa ese edificio. Yo creo que hay que respetar la democracia, ¿no? Básicamente, más allá del pensamiento político que puede tener cada uno, pero respetar la figura de un expresidente como fue Perón, te puede gustar o no, te puede gustar mayor o no, Evita, pero respetar la cultura política y democrática de este país. Para que Venturino te quiera hacer una pregunta, dale. Estamos mostrando la negro. placa. Juan, te saludo acá, Venturino. Quería hacerte una pregunta. ¿Vos creés que este gobierno realmente fomenta el antiperonismo? Yo creo que desde su aparato de propaganda sí lo hace, pero quería saber tu opinión. Yo creo que fomenta el antiperonismo y el antihumanismo. Es decir, fomenta un país donde no haya empatía por el otro. Un país donde al otro se lo odie, al distinto se lo odie. Y esto que decías, respetar la memoria histórica con independencia, si el día de mañana hay un instituto histórico Javier Milei, hay que respetarlo. Como hay que respetar el Instituto de Irigoyen, de Belgrano, de San Martín, Sí. como hay que respetar el busto de Raúl Ahora, Juan, Alfonsín. sí. Hay que respetar. Sí, Pará, todos pará, los Juan. partidos Hay que políticos. respetar de la los democracia. derechos, Juan. Arranquemos por lo básico. Respetemos el derecho del otro. Respetemos los derechos de la gente. Parece que si no piensan igual o no comparten una misma opinión, arrasan con aquel que es diferente, distinto. No, y aparte decís también... ¿Vos lo decís por Respetemos Grabois? el derecho del otro, el legado, la cultura. Te puede gustar o no, pero respetemos el legado y la cultura, el patrimonio nacional, viejo. ¿Cómo podemos cerrar y dejar Mirá. en la calle a miles y miles de personas de la noche a la mañana? A esto me parece a mí, Juan. Vos qué sé pensás yo. que esta gente le sacó los remedios a los jubilados, Sí, le sacó los alimentos a los niños, sí. quiso destruir el hospital donde los niños se curan del cáncer, destruye los derechos de los discapacitados, es decir, destruye los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, destruye la posibilidad de soñar con un futuro, de la movilidad social ascendente atacando las universidades públicas. Bueno, la pregunta... Y necesita sí. destruir la memoria para que no nos acordemos de que esos derechos existen. Pero Por eso necesita sí. destruir estos lugares. A ver, el tema de la excusa del déficit cero es a qué costo, ¿no? Porque todo lo que está mencionando justamente es bajo el equilibrio fiscal, el famoso déficit cero, y apuntar hacia eso. Pero ¿quiénes perdemos en esa volteada? Todos nosotros. Por eso pregunto, ¿hasta cuándo se van a quedar ahí? ¿O qué pasa si vienen represalias? Si tienen viene una la orden policía, policial, decís claro, de desalojar el lugar. Ya está llegando la policía, ¿eh? Ah, bueno. Es que hay una orden. Nosotros se ve que estamos hay una dispuestos orden de Pará, salud. a sacrificar algo por nuestras convicciones. Sí. ¿no? Bien. No a lastimar a otros. No a lastimar a otros. Pero qué, Bien, pero- pará, Pero sí a pará, poner cuando el cuerpo. decís estás Nosotros dispuesto a nunca sacrificar lastimamos algo a de otros, ustedes, pero ¿qué sí te estamos referís? dispuestos a poner el cuerpo. Pará, ¿a qué te referís, Juan, cuando si No, estamos... nosotros estamos. A ver, siempre hemos puesto el cuerpo como lo ponen los jubilados. Sí, Cada vez que van los miércoles a reclamar por sus derechos Sí. y les pegan. No va a ser ni la primera ni la última vez. En este país hubo gente que
luchó mucho por los derechos. Juan, Y nosotros tenemos que recoger ese ejemplo, tenemos que saber luchar y defender lo nuestro, a pesar de que puedan dañar nuestra identidad física, nuestra integridad moral. Por lo menos acá hay un montón de personas del movimiento estudiantil, Juan, vos... personas que no participan de ninguna otra actividad, que vinieron a defender el patrimonio Juan, nacional. vos sos un Porque buen no orador. Es otra cosa que se lo quieran esto regalar a alguna empresa amiga. Juan, Pablo, Vos decías, el ajuste, el equilibrio Para fiscal. que lo que acaba de decir es interesante. No, bueno, pero- deja ahí un déjame título. hacer preguntitas. Lo cierro porque no, me genera un déficit, No. pero después se lo entrego a una Pero- empresa amiga para pero- que haga negocio. pero, Dale. claro, pero quiero hacer una Pablo pregunta, Gómez te Juan, quiere preguntar algo. Te dale. habla Pablo Gómez de Olivera y entiendo que sos un buen orador. Te escucho. Y entiendo que también esquivaste las dos primeras preguntas, uno del periodista que está ahí y otro de Daniel Grecher, que es, ¿ustedes ahí tomaron ese predio? A eso en concreto, si Mira, lo tomaron... yo soy abogado. Digamos, porque tiene que ver con Yo eso. soy abogado. No, te voy a explicar cómo es jurídicamente la cuestión. Acá hay puertas que están abiertas. Vos podés ver que las puertas no tienen ninguna ruptura. No. Cuando no hay violencia en el ingreso a un lugar, no es una usurpación, No. es una reivindicación de la naturaleza legal histórica del Sí, lugar. pero el Nosotros tipo estamos de defendiendo la delito, el legalidad. tipo penal de Nosotros despojo... estamos del lado de la ley. Bueno, pero vos sabés que la usurpación por despojo también está No. previsto, porque el 181 del Código Penal que- habla de ese despojo. Si ustedes despojan de, en este caso, las personas que tienen el dominio, la posesión de eso, están en una ¿Quién lo usurpación. tiene? Y si están en un delito, Es que pregunto, acá, perdóname. ¿qué reivindicación Después, si querés, haces puedes- cometiendo un delito y violando los derechos de otro? Porque honestamente vos no me representás mirá. ni a mí ni a muchos de los argentinos. Entiendo que lo haces por mutuos propios, ese delito. Vos tenés todo el derecho del mundo a pensar lo que vos quieras. Jurídicamente, primero una aclaración, el despojo es una cuestión civil. El tipo penal se llama usurpación y solamente se configura cuando hay violencia. Acá no hay ninguna violencia, vos podés ver, el camarógrafo puede ver. Es que no hay ninguna- necesariamente tiene que que haya haber, violencia. Y además, nadie tenía posesión de este lugar. Este lugar estaba a la buena de Dios, como tantos otros lugares, como los lugares donde violan niñas en la autopista Presidente Perón, que está a la buena de Dios porque el gobierno ha decidido no terminar con la obra. Entonces, yo no pretendo representarte a vos. Yo lo que pretendo hacer es hacer un acto de resistencia no violenta, como nos enseñó Gandhi, frente a una situación de atropello a la memoria histórica. Ahora, ¿qué va a pasar, Juan, si la fuerza de seguridad, digo, entiendo que está la presencia policial allí en la puerta, digo, van e intentan sacarlos a la fuerza? Vos dijiste no van a ejercer violencia, pero ¿cómo se van a resistir en el caso de que los quieran Sería desalojar? ilegal porque eso requiere una orden judicial, ¿no? No se puede hacer así a lo pavote. Pero todavía eso no sucedió y probablemente no vaya a suceder porque no hay ilícito. Entonces, de hecho, es muy probable que durante la semana, tanto el juez federal Rafecas como un juzgado contencioso administrativo federal, que no recuerdo qué juez lo tiene, de un amparo que presentó el PJ y de una denuncia penal que presentamos nosotros, haga justicia, porque es absolutamente ilegal lo que han hecho con este lugar. Como hemos ganado todos los juicios que presentamos contra el gobierno. Tu colega hablaba de delitos. A mí Pablo Gómez. no me han llamado No, a una pero- sola indagatoria y se han dedicado un montón de periodistas y un montón de denunciantes seriales a denunciarme. ¿Por qué? Porque yo conozco la ley y lo que hago es respetar mis derechos y tratar de hacer respetar los de terceros, que es lo que dice la Constitución Nacional. Denunciantes seriales. ¿Quiénes son los denunciantes seriales? ¿Buscan un rédito de todo esto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, vos fíjate que hay un montón de personas, ONG, esto lo explicaron muy bien. ¿Te acordás cuando había unos chats del lago escondido? Sí. Que se habían juntado unos jueces, servicios de inteligencia, Sí, fue un escándalo. dueños de medios de Escándalo. comunicación. Claro. Bueno, eso que fue, pasó por abajo del río, ¿viste? Nadie rindió cuenta sobre eso. Y ahí en ese chat decían algo, bueno, le pedimos a alguna de esas ONG truchas que denuncien. Esas son las denuncias, con eso abren expedientes y después algún periodista puede decir, denunciaron a fulano, denunciaron a mengano. A ver, denunciar es gratis. Yo mañana puedo ir y te puedo denunciar a vos del más terrible de los delitos. Sí. Y ¿Sin es pruebas? absolutamente legal la denuncia, digamos. No hay ningún problema con la denuncia. El problema es que después hay que probarla. Claro. Y nunca han Bueno. podido probar absolutamente nada, porque nosotros hacemos las cosas dentro de la ley todo, fuera de la ley Bueno, nada. pero Te voy a dar otro ejemplo. Yo te pediría que leas el famoso caso de los 181. Echeverre. El famoso caso de los Echeverre. Yo te pediría que leas el Pará, déjame 181 del hablar. Código El famoso Penal, caso de los el inciso Echeverre. primero, porque habla de ese despojo en forma
del despojo de un bien y Sí. tiene que ver con eso, la permanencia de ustedes y el despojo del Estado Nacional ahí. Pará. Che, hay bocinazos Bueno, de yo apoyo, te diría ¿no? que leas- Hay leas un bocinazos poquito de más el apoyo de la Código gente que Penal. está pasando. Pará, no lo quiero dejar pasar. De fondo se escuchan bocinazos de apoyo de la gente, ¿eh? Sí, gente de Recoleta, digamos, Que- no es que gente de justamente, La mirá. Matanza. Porque ellos tienen... Bueno, ¿por qué? Porque la gente no quiere que le destruyan su memoria. Entonces, habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no esté de acuerdo, pero esta está dentro de la ley. Lo mismo dijeron con la recuperación que hizo Dolores Echeverre de su herencia. Bueno, fue sobreseída y los que están procesados son los Echeverre corruptos. Entonces, cuando se habla de legalidad y cuando se habla de ley, hay que hablar con fundamentos, con pruebas, no a la sanfazón, porque ensuciar a otro, denunciar a otro es muy fácil. Lo que no es tan fácil es probarlo y menos en el marco de un juicio justo. Así que nosotros estamos muy orgullosos de estar acá Sí. reivindicando la memoria histórica de nuestro país. ¿Cuánta gente te acompaña, Juan, en este momento ahí? ¿Cuántos compañeros tenés que están apoyándote en esta recuperación del instituto? Acá hay unas 200 personas. 200 personas en dentro este del lugar. instituto. Ah, la perinola, Un che. montón. Es Sí. un montón de gente. Y después, bueno, al lado hay un montón más, porque bueno, al lado funciona una cooperativa que no tiene nada que ver con este Sí. lugar, digamos, Sí. pero que también es alusiva, es temática a la figura de Perón. Entonces, bueno, seguramente van a ir llegando más personas y vamos a mantener dentro del marco de la ley, como pasó tantas veces, Sí. como pasó tantas veces en un montón de situaciones donde hubo quiebras fraudulentas en empresas Sí. recuperadas. No es la primera vez que pasa en la historia argentina, Sí. donde un grupo de personas resguarda un derecho y finalmente la justicia le da la razón. Y si la justicia en todas sus instancias no nos da la razón, nosotros procederemos de acuerdo a la ley. Pero esto no es una definición que toma Grabois, o un periodista, Sí. o un oficial de la policía, o el presidente Milei. Esta será una definición que tiene que tomar el Poder Judicial. ¿Pensás que si esta decisión que tomaste vos y ahora en este momento 200 personas que te acompañan para recuperar el instituto, si se suman más personas, si hay un apoyo masivo, ¿puede llevar a revocar la decisión del gobierno del cierre definitivo del lugar o no? No, ellos nunca revocan nada, digamos, porque su forma de actuar es el atropello permanente. Ajá. Tal vez pueda haber una reflexión en torno a un tema que es muy sencillo. Si el argumento es que esto genera gastos, puede haber un montón de organizaciones Sí. de distinto tipo, incluso organizaciones que le resulten simpáticas al propio gobierno, Sí. que mantenga el lugar accesible al público. No que dejen las puertas abiertas para que venga alguien a hacer vandalismo, que es lo que pasaba. Y después en relación a la decisión, acá hay una decisión colectiva de un montón de personas, yo vengo en mi carácter, sobre todo en mi carácter de abogado, además de ciudadano, Sí. de hacer respetar el legado y el patrimonio histórico argentino. Ahora, Juan, yo te escuché decir, y no quiero dejarlo pasar tampoco, ¿no? Y lo acabas de repetir, y por eso vuelvo con el tema, de que dejaron las puertas abiertas, vos dijiste, si nosotros no fuésemos, si no viniéramos a protegerlo y seamos delincuentes, por ejemplo, que venimos a vandalizar el lugar, no pasaría nada directamente. Ahora, como venimos a protegerlo, ahí sí ponen las alarmas. Digo, ¿vos creés que pretenden dejar las puertas abiertas justamente para que se desarme el lugar, para que lo destrocen, para que lo rompan y no que nadie vaya a protegerlo? Ellos ya lo destruyeron, todo lo que había. De hecho, lo llevaron algunas cosas a Lotería Nacional, como este caso de los bustos en la estatua de Perón y Evita que pusieron en la bolsa mortuoria. No está inventariado. Son todas cosas que nosotros hemos presentado pruebas en nuestra denuncia penal, por la que seguramente, como sucedió en la causa de alimentos, como sucedió en tantas otras causas, los funcionarios del Ministerio de Capital Humano, porque siempre petó velo, tendrán que rendir cuentas. Hoy tienen el poder, mañana no lo van a tener. Y todos estos crímenes se van a revelar y van a tener que pagar por sus crímenes. Y van a tener que ¿Qué pagar sería el Perdón, crimen? perdón, ¿Ponerle, déjame- ponerle una déjame- bolsa a un busto? Déjame resaltar algo. Parece que se lo lleva a la mesita de luz, Déjame ¿no? resaltar algo, porque estamos hablando de un edificio, de un inmueble, de una estructura, pero no estamos hablando de cualquier edificio, de cualquier inmueble, de cualquier estructura. Estamos hablando de el lugar donde vivió Perón en sus primeros mandatos, donde murió Evita, como dijo recién Juan Grabois, y que está fuertemente vinculado con la historia argentina. Más allá del lineamiento, pensamiento político, ¿no? Y hay que respetar, y el pasado, la cultura, se debe sobrevalorar y se debe mantener. Y es un lugar donde se tiene que invertir justamente para mantener la memoria. No importa la bandera política, es parte de la historia del país, de la Argentina. Yo creo, interpreto,
que hay un mecanismo de odio para destruir y hacer desaparecer todo lo que no esté ligado al alineamiento político del gobierno actual. Es una interpretación personal. Por ahí estoy equivocadísimo, ¿eh? Por ahí estoy muy errado, no lo sé, y respeto a que alguien me diga, no, negro, no es así. Pero a mí me da la sensación que todo aquel que critica, por ejemplo, Darín con las empanadas, mirá el ejemplo vulgar, ¿no? No está de acuerdo con una decisión del gobierno, no está de acuerdo con una actividad política, o osa al aire en una radio o en un canal de televisión o escribir en algún medio algo que moleste, somos enemigos públicos número 1. Y te empiezan a atacar. Sí. ¿No? Me da la sensación que es una cultura de odio, un mecanismo de odio. No sé, Juan, si pensás lo mismo. Por ahí estoy equivocado, ¿eh? Es odio, es terrorismo psicológico permanente, porque vos fijate, hay gente que por ahí se puede defender, Darín, Lali Espósito, yo mismo. Sí. Pero hay mucha gente que no se puede defender, atacan a personas porque hacen un tuit permanentemente, los doxean. Atacaron a un niño con trastorno del espectro autista, por decir su verdad. Sí. ¿Sabes el miedo que tiene esa familia? Sí. Es una familia que está aterrorizada por lo que le han hecho. Acá recién vinieron personas con discapacidad, porque también esto es reivindicar la memoria histórica y reivindicar los derechos sociales. ¿Hasta cuánta indignidad estamos dispuestos a soportar los argentinos? ¿Cuánto atropello a los derechos y a la Constitución estamos dispuestos a soportar los argentinos? Ahora, Bueno, Juan, No, pero la verdad sí. que me está por hacer algunos llorar. que no estamos Juan, dispuestos a me estás soportarlo, por hacer llorar. ¿Por qué dócilmente. no vas a la justicia y lo dirimís todo en la justicia? La verdad me vas a hacer llorar un poquito, pero me voy a contener con todo lo que decís. ¿Por qué no vas a la justicia y lo dirimís en la justicia? Que haces una toma ilegal, una usurpación por despojo en un organismo nacional que es de todos los argentinos, no es tuyo. Sí. Yo te hago una pregunta. ¿Vos me estás imputando a mí esos delitos? Yo estoy diciendo de que vos ingresaste a un lugar y ya estás haciendo una usurpación por despojo. Te pregunto, contestá, jugátela, pero porque si decís eso yo tengo no entro el en tu derecho a juego. hacerte la denuncia. No entro en tu juego, pero vos estás haciendo eso. El que Bueno, está ahí sos vos, porque no yo. entonces estás diciendo algo que después no puedes Es sostener. el Si yo vos, digo que leas si el vos 181. afirmás que yo realicé un delito, El decilo con todas las 180, letras. El 181. Entonces te Yo puedo hacer digo la que lo denuncia leas. correspondiente. Yo digo que lo leas, léelo. Si tenés, No, en serio, yo si vos lo sabés leí tanto muy del bien, es que derecho. lo leyó mal sos vos, llamás a un abogado penalista y te va a explicar cómo funciona el derecho penal. Sí, Pero la verdad yo es te digo no que tengo vos ganas de hacer un debate vayas sobre y derecho consulta penal a un abogado con una penalista. persona que no tiene conocimiento. Que vayas y consultes. Prefiero discutir el problema de fondo. Pará, sí, y el problema de fondo, porque siempre con subterfugios, berretas. ¿Querés que te dé un consejo? No quieren discutir el problema de fondo. Vos fíjate qué subterfugios berretas, ¿no? El curro del Garrafan, dejate de joder, el mejor hospital de Latinoamérica es un curro. El curro de la discapacidad. Y con esa idea le quieren sacar a la gente el curro de la obra pública. No hay más obra pública, dejan la autopista Perón vaciada. Y el curro de la memoria histórica. Bueno, Pero Juan, Entonces, pará, no, lo que- hermanito, pará, de un no minuto, es así. de un Con minuto. los argumentos berretas de falsos delitos que nunca pueden probar en la justicia, quieren destruir la democracia argentina, quieren destruir la Constitución. Bueno, con nosotros eso no lo van a poder Juan. hacer Bueno, que porque nosotros nos vamos a justamente- enfrentar Juan, con todas las dame un herramientas que minuto. nos da la Constitución. Juan, dame un minuto. Así como yo creo que el Garrahan es un ejemplo a nivel nacional y a nivel mundial, también lo es el Gutiérrez, por ejemplo, un gran hospital de niños, Desde el luego, Hospital Gutiérrez, y le achicaron el presupuesto y los médicos pagan mal y los residentes cobran mal. También debo decir que hay muchos hospitales en la provincia de Buenos Aires que pasan por la misma situación, Juan. Digo, hay un desorden, una falta de inversión, una falta de respuesta en seguridad, en salud y en educación a nivel nacional. ¿No? Digo, porque si no uno lo puede llevar, estás hablando del Garrahan, excelentes profesionales, perdóname la expresión, de la puta madre, viejo, de la puta madre, profesionales médicos de la puta madre, que cobran miseria. Pero también hay médicos grandiosos en hospitales municipales o provinciales que cobran muy mal. Y que no miramos Yo en te este puedo caso. contar, porque aparte ¿Se entiende, Juan, lo que vengo de estoy una familia de planteando? médicos, ¿no? Sí, vengo de una familia de médicos. Nosotros tenemos el mejor sistema de residencias, tenemos un sistema de residencia extraordinario. Nuestra facultad de medicina son extraordinarias. Pero anda lo más básico, a una salita, ¿no? Hay muchos compañeros nuestros Sí. del movimiento estudiantil que se egresaron, que estudiaron y que trabajan en la salita de los barrios populares. No por debajo de la línea de pobreza, por debajo de la línea de indigencia. De la indigencia, lo sé. Pero están ahí poniendo el cuerpo Lo sé. porque hay héroes y heroínas en las aulas y en los hospitales y en las salitas que aman a su pueblo y que mientras luchan por sus propios derechos, también quieren luchar por los derechos de los niños, de las personas con padecimiento de salud. Y esa es la Argentina humana
por la que nosotros luchamos. A ver, Juan. Y lo hacemos de la mejor manera posible. Venturino Sí. quería preguntar algo. Sí. Dale, Yo Venturino. que le quería decir a Juan realmente que primero coincido en lo que hace de ponerlo del cuerpo. Lo segundo es, Qué raro. tomó una violencia discursiva este gobierno desde el primer día y lo está haciendo ahora con el aparato del Estado. Y eso como sociedad no lo podemos permitir. Hace poquitos días, a través de un decreto, quería limitar un derecho, digamos, que está en la Constitución Nacional, que es el derecho a huelga. Finalmente la justicia, por supuesto, se lo revocó, digo, pero es todos los días un paso más en el avasallamiento, como en este caso, que es destruir la memoria, digo. Si nosotros no estamos despiertos y este debate, digamos, por horas nos lleva puestos, aparece esta otra discusión, digo, la destrucción del Garrahan no es una cuestión económica, es la posibilidad de que cualquier chico de la Argentina, y a veces hasta ni siquiera de la Argentina, de la región, pueda venir a tratarse y tenga los mejores profesionales. De lo cual nosotros deberíamos, todos los argentinos, estar orgullosos. Ellos buscan destruirlo con el pretexto de la plata. Porque ¿cómo puede ser que haya plata para otras cosas y no para el Garrahan, que estamos todos, estoy absolutamente de acuerdo, digo, en que ese hospital debe seguir y que además deberíamos cuidarlo todos, no algunos? Entonces, realmente la violencia discursiva es el monopolio del gobierno actual. Y esa violencia, además, que efectivamente, como decís, no es un comunicador, no es un ciudadano común, no es ni siquiera un diputado. Es el presidente de la República Argentina, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, está incitando a una violencia por motivos culturales, por motivos de género, por motivos políticos e ideológicos, que no se puede tolerar. Pero sobre todo, lo que no se puede tolerar, y para eso estamos los que optamos en la vida por luchar por nuestras convicciones, Sí, ahora, Juan. lo que le hacen a los más débiles. Y acá hay un símbolo, Sí. hay un símbolo de un lugar que representa donde nacieron muchos de los derechos sociales, no todos, porque también hubo derechos sociales en la época de Irigoyen, también los hubo en la época de Alfonsín, Sí. etcétera, etcétera. Bueno, pero gran parte de los sí. derechos sociales, de la ancianidad, de la niñez, etcétera, se forjaron en este lugar. Pero a ver, Por eso Juan, lo quieren sí. destruir, Sí, por pero eso eso quieren se- que entren a robarlo. A ver. Es lo mismo que hacen permanentemente en todos lados, dejar que las cosas se deterioren. Cuando, por ejemplo, en la obra pública que dejaron en la Pero Juan, autopista vos Perón, que es un entendés lugar del que, conurbano, digo, que estamos... toda la gente... Sí, no, digo que llegamos a esta instancia y estamos hablando del gobierno actual, vos claramente en contra del gobierno nacional, pero digo, ¿qué pasó? ¿Hay un mea culpa por parte del peronismo, ya que lo mencionás y lo estás representando en esa lucha, de cómo llegamos a esta instancia y que el discurso de odio, si bien baja, según tu discurso, desde el gobierno nacional, digo, hay gente que lo avale, que lo apoye, que lo acompaña? De hecho, vimos en el comienzo de la nota, en el móvil que estaban ustedes defendiendo ese lugar, y había vecinos que los repudiaban desde abajo. Había vecinos que repudiaban, otros que aplaudían. Bueno, vivimos en un momento de polarización donde es muy difícil discutir, a mí también me pasa, digamos, ¿no? Es muy difícil discutir racionalmente con la persona que piensa distinto, nos fervorizamos muy rápido, Sí. eso termina mal. Hay que buscar una forma de que, pero eso no implica no tener firmeza en las posiciones. En relación a lo que decís sobre el gobierno anterior, estoy absolutamente de acuerdo. Vos fijate que uno de los denunciantes seriales en el gobierno de Alberto, por decir que había gente que estaba dispuesto a dejar su vida para que los chicos, porque también había chicos que no comían en el gobierno de Alberto, pudieran comer, y logramos una ampliación de las partidas presupuestarias para los alimentos, los comedores escolares, etcétera, me denunciaron por sedición, ¿no? Bueno, eso es lo que van a hacer ahora. La verdad que me enfrega, como se dice en Italia, me enfrega. Nosotros tenemos nuestras convicciones. En este país hubo gente a la que le hicieron cosas muchísimo peores que las que nos pueden hacer a nosotros por defender sus convicciones desde el aparato del Estado de manera ilegal. Así que lo poquito que podemos hacer para honrar la memoria de los que desde 1810 para acá pelearon por la patria son este tipo de cosas. Juan. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Te preocupa la presencia de la policía? No sé, Emma, si está la policía todavía, si podemos mostrar si están los patrulleros. Cuando bajó Juan, después de saludar en el balcón, como Perón, ya la imagen de Perón saludando en el balcón, bajó Juan Grabois a hablar con Emma Herrera. A los 2 minutos llegaron los patrulleros, ¿viste? Yo no sé si hay otra respuesta, si se suman más policías o no. No sé, Emma, contame vos, mientras escuchamos a Juan, dale. Sí, ahí vemos algunos cuatriciclos de la policía, la división motorizada de la policía de la ciudad, pero ustedes, Juan, y pese a eso se van a quedar, ¿no? Yo los veo muy tranquilos, digamos, ¿no?
aparte son muchachos que sufren condiciones también de conculcación de sus derechos. Claro. La gente de la Fuerza de Seguridad federales sufren la conculcación de sus derechos, están permanentes expuestos a situaciones de violencia, no tienen la formación adecuada que tienen que tener. Es decir, acá está sufriendo todo el pueblo, no solamente, o por lo menos no digo todo, ¿no? Hay un 20% que por ahí no lo está sufriendo. Ahora, le han reducido el impuesto a los bienes personales al 1% más rico de la sociedad, le han dado un montón de beneficios a las empresas multinacionales, hacen estafas con criptomonedas. Es verdad que hay un sector que se ve muy beneficiado por las políticas del gobierno. Te puedo asegurar que no son las fuerzas de seguridad. Para digamos, recibir, ¿no? Cuando yo me acuerdo, en una de las marchas, me lo dijo un muchacho chaqueño, me dice, nosotros no les queremos pegar. A mí me traen acá, yo no quiero estar acá. ¿Quién te decía Yo quiero eso, Juan? estar, en ¿Un el policía Chaco. te decía? Te lo decía, yo no le quiero pegar, decía el policía. Era un gendarme Gendarme. chaqueño. Ah, Un gendarme chaqueño. sí. Que lo habían traído para la represión de las movilizaciones de los jubilados. Sí. Y a veces, cuando se distiende y no hay cámaras, vos hablás con los muchachos. Sí. Y Y te fuera de cuentan lo cámara, que ¿qué te sufren. dicen? En- ¿Qué te dicen? Bueno, ¿Estamos pero esas cosas obligados? que a nadie le gusta pegarle a un jubilado. Si cobran miseria los Puede haber policías. algún sádico por ahí, pero a nadie le gusta pegarle a un jubilado. Les dan órdenes, que también son ilegales, porque hacer las cosas que hacen está fuera de los marcos de la ley. Y ellos avanzan fuera de los marcos de la Pará. ley. Lo que hace Patricia Avanzan, Bullrich es un está gobierno fuera de la ley. Sí. Pará, porque eso es lo que dijiste vos ¿Cómo? recién, interpreto esto. Las órdenes bajan de un lugar, bajan de la Secretaría de Seguridad de la Nación, ¿no? Por ende, Sí. Patricia Bullrich. Entonces, las órdenes que da Patricia Bullrich son ilegales. Están por fuera de la ley, querés Pero decir. a mí no me cabe la menor duda. A mí no me cabe la menor duda porque el poder no es absoluto en la Argentina. El Sí. Poder Ejecutivo no tiene poderes absolutos. Entonces, cuando se hace un exceso absolutamente innecesario en el uso de la fuerza contra personas indefensas, niños y ancianos, como hemos visto todos, y muchos trabajadores de prensa, Sí. como el Grillo que está peleando todavía por Sí. su vida. Que es un pero milagro, también, te digo. a ver, cronistas de La Nación, Nosotros de también, TN, Sí. Todos tenemos 3 balas de goma. Todos. bueno, acá tienen 3 balas de goma tus Sí, compañeros. sí, A ver, claro. explícame en qué ley dice que a un periodista en ejercicio de su profesión lo pueden balear. Sí. Yo no la conozco esa ley. Fue Bueno. culpa, No sé, por fue ahí está en culpa algún del artículo periodista que estaba haciendo oculto. su trabajo, fue la declaración en conferencia de prensa, ¿no? Sí. La de Pablo porque estaba Sí, sacando se una chocó foto, contra la bala, de dijo Emma Herrera una. porque estaba con un micrófono contando cómo estaban reprimiendo a los jubilados, la de otro colega porque mostraba cómo gaseaban a una nena. Pará de hablarme, Hernancito, por favor, que lo estoy escuchando. Dale, ¿qué pasa afuera? ¿Están golpeando las manos? ¿Qué están diciendo? ¿Qué gritan, Emma? Sí, acá están los militantes cantando algunas canciones alusivas. Fíjate que se están concentrando pacíficamente en la vereda y arriba han ustedes colgado algunas banderas, Juan. Mira, la verdad que no la llegué a ver a las banderas porque también hay una idea que es muy un reduccionismo, ¿no? O sea, toda la gente que está acá tiene su propia voluntad, su propio pensamiento y nos juntamos para defender nuestras convicciones comunes, pero no es que yo no soy Perón, soy un militante más, soy un abogado más, Juan. soy un cristiano más, Sí. que hace lo que cree que es correcto. A ver, te escuchaba hablar del tema del exceso de fuerza y lamentablemente hoy tuvimos que abrir con la noticia de que falleció el chiquito de 7 años, Tiago, que estaba luchando por su vida en un accionar policial, ¿no? Un joven policía de 21 años de la Federal que se siente atacado por 4 delincuentes y termina disparando y este impacto llega al chiquito. Digo, ¿qué nos está pasando como sociedad? Hablabas del exceso de la fuerza. Y hoy lamentamos una víctima de 7 años que no tenía nada que ver en este delito. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la solución? ¿Hacia dónde vamos? Me solidarizo desde luego con la familia. Entiendo que hay un problema que esta persona que disparó es una persona muy joven, de 21 años, ¿no? ¿Qué formación puede tener una persona de 21 años? No sabe lo que está haciendo. Y es la lógica del gatillo fácil, ¿no? ¿Se acuerdan de la maldita policía? Claro. Sí. La policía a la que usaban para reprimir o para ser los jefes de los carteles de drogas. Entonces, bueno, hay que hacer una revisión muy profunda de esto. No se puede decir alegremente que se puede hacer cualquier cosa en nombre de la legítima defensa, porque esto si no es el Far West. Y los que pagan son los que están en el medio, los inocentes, ¿no? Entonces,
Bueno, es un poco un cúmulo de cosas con las que hay que combatir, con las que yo creo que es una obligación ciudadana combatir contra los excesos en la utilización del aparato del Estado, que era lo que supuestamente ellos no les gustaba. Bueno, lo utilizan constantemente para hacer daño. Solamente para reducir los derechos utilizan la motosierra. Sí, Juan, ¿coincidís con la frase de la investigadora del CONICET que decía no se vio un ataque tan sistemático a los periodistas desde la dictadura militar? Contamos con un centenar de fotógrafos, reporteros heridos en el gobierno de Milei. ¿Vos coincidís con esa apreciación? Pero lo ves todos los días por la tele en las marchas. Les pegan, no solamente los atacan, que es muy grave, porque atacarlos de manera pública, desde una posición de poder tan grande, pero no con una crítica, con insultos, con agresiones, con amenazas, con denuncias, desde la presidencia, bueno, es una instigación a la violencia absoluta, digamos, ¿no? Esto en los libros de historia va a quedar registrado como un gobierno que fue legítimo de origen, pero en el ejercicio se fue convirtiendo en un régimen de facto. Se va convirtiendo, ¿qué quiere decir de facto? Que no respeta la ley, ¿no? Entonces, bueno, ahora les pido disculpas porque tengo que reunirme con los abogados. Vaya tranquilo, vaya tranquilo. Les agradezco por estar siempre, como dice la consigna, firmes junto al pueblo. Juan, te agradecemos estos minutos, vamos a regresar con ustedes en cualquier momento, ¿eh?